Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mi serie de previas de cada uno de los equipos de la NBA de cara a esta próxima temporada. Y llega el turno de un equipo bastante polémico que a mucha gente no le ha gustado nada lo que ha hecho. A mí personalmente me ha gustado bastante, como veremos después. Y ese equipo son los Chicago Bulls. Aquí voy a hablar un poco de todos los movimientos que han hecho en esta agencia libre, sus intercambios, sus elecciones en el draft, quién se ha ido, quién ha llegado. Y después haré una proyección de lo que creo que va a pasar con ellos esta temporada y un poco de cara al futuro. Este vídeo es una extracción de diferentes partes de un directo que habré hecho en Twitch en el que hablo de más cosas aparte de la propia previa de los Chicago Bulls, y cuando veáis este vídeo, que será el martes, estaré en directo una vez más ese mismo día, el martes por la noche a las 10:20 hora de España, para hacer la siguiente previa. Todavía no sé de qué equipo será sorpresa, lo decidiré yo, pero es eso, el día que veáis este vídeo tendréis un directo en Twitch si queréis estar para verme. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa el NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar entonces con mi previa de los Chicago Bulls y empezaremos hablando precisamente de qué es lo que queda pendiente para este equipo, que es muy poco. Ya han hecho todos sus intercambios, han hecho la mayoría de sus movimientos. Hasta hace poco tenían bastantes plazas disponibles en el equipo, pero las han ido cubriendo poco a poco, y a día de hoy básicamente tienen una plaza disponible que está en disputa entre varios jugadores. Hay varios jugadores en contratos no garantizados de cara a la pretemporada para valorar cuál será el jugador que ocupe esa última plaza. Por ejemplo, Stanley Johnson, al que veis ahí. A día de hoy me parece que la cosa está entre Stanley Johnson y Matt Thomas, que es un mucho mejor triplista, mucho peor defensor, y todavía tiene un contrato dual disponible que no pertenece a día de hoy a ningún jugador que han drafeado, no tienen realmente a nadie claro para esa plaza. Es posible que la reserven para la temporada, para intentar conseguir algún refuerzo durante la temporada, o si algún jugador que les interesa es cortado por otro equipo y tienen la posibilidad de atraerlo a su equipo, pero al final es eso, los Bulls, el equipo lo tienen bastante cerrado, y creo que incluso a nivel de fichajes de cara al Summer Camp, la plaza va a estar entre Stanley Johnson y Matt Thomas. Vamos a hablar de los objetivos que creo que tenían los Chicago Bulls de cara a esta agencia libre y de qué es lo que creo que han conseguido. Y básicamente el principal objetivo que tenían los Bulls estaba muy claro y era conseguir a Lonzo Ball. Todos esperábamos que fuera difícil porque los Pelicans tenían derecho sobre él como agente libre restringido. No voy a volver a meterme en esto, ya he hablado bastante de ello. Si queréis saber mi opinión sobre cómo actuaron los Pelicans, podéis ir a ver mi previa sobre los New Orleans Pelicans, que ya está subida al canal. Pero al final los Bulls consiguieron a Lonzo Ball prácticamente gratis, a cambio de Satoransky, Garrett Temple y una segunda ronda. No pagaron nada más, y al final era el jugador principal, el jugador que encaja totalmente en los Chicago Bulls, un base, por fin un playmaker que pueda apoyar a Zach LaVine, que aún por encima es bueno en defensa y capaz de tirar de tres, por lo que creo que va a complementarlo muy bien. Y aparte de eso, ¿qué es lo que quieren hacer los Chicago Bulls? Quieren ser buenos, quieren ser un equipo legítimo, un equipo con importancia, aunque no sean candidatos, porque claramente no lo son, por dos motivos. El primero, porque llevan muchos años siendo un equipo mediocre y estarán cansados de ello. Y el segundo es que quieren mantener a Zach LaVine, que va a ser agente libre el año que viene. Zach LaVine es un jugador que no podían extender este año porque no podían ofrecerle la cantidad adecuada de dinero. El año que viene, cuando sea agente libre, pueden ofrecerle más que nadie, pero va a tener la libertad de irse a cualquier otro equipo. Y en ese contexto los Bulls quieren hacer lo mejor posible este año, y por eso han hecho todo lo que han podido para mejorar el equipo, ser buenos y convencer a LaVine de que hay un proyecto en Chicago y de que por fin va a entrar en playoffs, cosa que no ha hecho en toda su vida de momento. Llega el momento de hablar de todas las pérdidas que han tenido los Chicago Bulls, y ya lo veis, o sea, ya no me cogían más jugadores. Es decir, que por un momento me olvidé de tres de ellos, de Felicio, de Archidiácono y de Denzel Valentine, y aún así esto estaba lleno. Pero es que los Bulls tienen otro equipo, es una auténtica locura todo lo que ha cambiado en este equipo, y por eso tengo miedo del momento en el que vaya a hacer la previa de los Lakers, porque creo que van a tener todavía más pérdidas y más adquisiciones. Pero aquí lo tenéis. Vamos a empezar primero hablando de los jugadores que fueron intercambiados o como piezas de Sign and Trade, y luego hablaremos de los jugadores que se fueron en agencia libre. Así que empezamos por Thomas Satoransky y Garrett Temple, dos jugadores que formaron parte del Sign and Trade por Lonzo Ball. Satoransky es un buen base suplente, Lonzo Ball es mucho mejor, tal vez pierda un poco de profundidad en esta posición, pero luego se reforzaron con Alex Caruso, o sea que está bien. Y Garrett Temple es un veterano que estaba ahí apoyando como escolta, con experiencia, pero nada fundamental tampoco, aunque no jugó mal en los Bulls, pero es otra pérdida completamente asumible. Al-Farouq Aminu es un jugador que lleva un par de años lesionado, que le queda solo un año de contrato cobrando $10 millones, y que llegó junto a Nikola Vucevic como condición del intercambio. No es que los Bulls lo quisieran, no es que jugara realmente para los Bulls, y se libraron de él en el Sign and Trade de DeMar DeRozan junto a Thaddeus Young, que se fue a los San Antonio Spurs. O sea que Aminu no es una pérdida en absoluto, de hecho es una suerte para ellos no tener que preocuparse de pagarle porque le da más flexibilidad de cara a fichar a otros jugadores. Thaddeus Young sí que es una pérdida. Thaddeus Young fue muy bueno este año, muy bueno, un jugador muy infravalorado porque
porque al final no es un jugador que se encargue de anotar y que destaque por ello, pero es un muy buen defensor, un muy buen pasador. Acabaron poniéndolo en ocasiones como sexto hombre y desde el banquillo realmente aportaba muchísimo, y al final lo han tenido que perder porque tenían que hacer cuadrar los salarios para conseguir a DeMar DeRozan, y si puedes conseguir a DeMar DeRozan, al final puedes prescindir de un año de contrato que queda de Thaddeus Young, que además es un jugador ya bastante veterano, pero es alguien que realmente ayuda a ganar partidos y lo van a echar de menos. Y luego está Lauri Markkanen, un jugador que no teníamos ni idea de qué iba a pasar con él, era agente libre extinguido, la situación no se daba desenvuelto, estaba totalmente atascada, y al final tuvimos ese intercambio a tres bandas donde Markkanen acabó en los Cavs y los Bulls consiguieron un pick y a Derrick Jones Jr. Hablaré después de esto, pero creo que hubieran estado mejor con Larry Nance Jr. en vez de con Derrick Jones y un pick, pero es lo que decidieron hacer. Y estos 5 jugadores se fueron a equipos diferentes mediante intercambios, ya sean sing and trade o directamente intercambios. Y luego hablamos de los agentes libres. Para empezar está Daniel Theis, que de hecho también fue un sing and trade porque se fue a la excepción de intercambio de los Houston Rockets, pero en cierto modo fue un fichaje de agencia libre, simplemente fue un método de los Rockets para no pagarle con la excepción de mid-level, y es un center que le daría profundidad a este equipo desde el banquillo, hubiera sido interesante para ellos, pero querían dedicar ese dinero a pagarle a otros jugadores, no querían comprometerse a largo plazo a un jugador como Theis, y los Rockets le ofrecieron 4 años de contrato y al final es una garantía para Theis que no puede dejar pasar, así que es comprensible que se fuera. Y luego, la mayor pérdida de los Chicago Bulls, sin lugar a dudas, Cristiano Felicio, un jugador increíble, el jugador franquicia de este equipo. Obviamente no, un jugador que tuvo mucha suerte, se llevó el salario que todos querían, básicamente un salario muy excesivo por un jugador que había demostrado poco y desde luego nunca se ha merecido este dinero. Por fin se va de los Bulls, ya no jugaba realmente, pero ya no va a estar cobrando para ellos, o sea que Cristiano Felicio supongo que se volverá a Brasil porque no creo que siga en la NBA. Tuvieron que rechazar la opción del equipo de Archidiácono de 1 año y 3 millones de dólares, que es un jugador base suplente interesante y decente, pero al final optaron por conseguir un poco más de flexibilidad salarial y es una pérdida no grave, pero sí que es un jugador que conoce el equipo y que funcionaría. No me importaría en absoluto que lo mantuvieran por la mínima, pero a día de hoy solo tiene una plaza y parece más reservado un jugador de ala. Y ya para finalizar está Denzel Valentine, que en su momento fue creo que 14 del draft y fue un completo desastre en los Bulls. Lleva 5 años en el equipo, no funciona en ningún momento entre problemas de salud y que su tiro no acababa de entrar cuando venía de ser un jugador muy experimentado en la universidad en Michigan y un muy buen tirador. Nunca funcionó en los Bulls. Creo que en otro equipo con un cambio de aires podría funcionar, pero es una pérdida totalmente asumible para los Chicago Bulls. Y por último, Adam Mokoka, el jugador en contrato dual, que es el que deja libre una plaza en contrato dual. Tampoco es que me importe demasiado, sinceramente. Y la otra pérdida importante es el pick de 2025 de los Chicago Bulls. Es un pick condicional porque depende de que los Magic consigan el pick de 2023. Ahora mismo los Bulls no tienen 2 de sus picks, que se fue a los San Antonio Spurs en el sing and trade para conseguir a DeMar DeRozan. O sea que perdieron un pick, perdieron 5 jugadores que tenían en plantilla. Bueno, Garrett Temple era un Spiring. Y perdieron pues 5 jugadores más, de los cuales el único jugador de verdad es Daniel Theis. Y bueno, estos han sido las pérdidas de los Chicago Bulls y seguiremos ahora hablando de las extensiones y las renovaciones. Después de hablar de todos los jugadores que perdieron los Chicago Bulls, llegamos a los jugadores que han renovado o mantenido en el equipo. Y como veis, esto está desierto. Los Bulls han cambiado totalmente de personal y solo se quedan 2 personas que podían haberse ido como agentes libres. Y son, para empezar, Devon Dodson, que es un jugador de contrato dual, un jugador que no fue drafeado el año pasado y que al momento los Bulls ataron en su contrato dual. Es un jugador con un base capaz de anotar, con potencial de tirador, pero todavía joven, que no sabemos lo que va a ser en la NBA a día de hoy, o si va a ser un jugador de la NBA. Simplemente lo han atado por un año más y habrá que ver en qué se queda el proyecto. Y luego mantienen a Javonte Green, que es un jugador que llegó como extra de los Boston Celtics porque querían librarse de su salario, porque querían quedarse por debajo del impuesto de lujo el año pasado tras conseguir a Van Fournier, y al final como escoltalero sólido a nivel defensivo, muy atlético y con un tiro cuestionable, capaz de tirar de 3 pero no capaz de tirar muy bien. Yo no tenía claro que se fuera a quedar en los Bulls o no, pero supongo que quería mantener un poco de continuidad. Les gustó su intensidad defensiva, un equipo que sobre todo en quinteto titular va a ser muy flojo a nivel ofensivo, muy flojo a nivel defensivo, perdón, muy bueno en ataque, eso seguro, y lo han mantenido por 2 años, simplemente 2 años de contrato, creo que los 2 garantizados, con lo que le da un poco de continuidad a un jugador que lleva muy poco en la NBA, que viene a hacer una carrera en el extranjero antes de volver a Estados Unidos, y al final es un fichaje que no le supone nada a nivel salarial, es un contrato por la mínima, y alguien que es una presencia como mínimo un poco estabilizadora dentro de un equipo que va a tener todo personal nuevo. Vamos ahora a hablar de las adquisiciones que han hecho los Chicago Bulls, que como veis está bastante cargadito, no tanto como en el caso de los jugadores que han perdido, pero tenemos un total de 7 jugadores nuevos en la plantilla de los Chicago Bulls, o sea que no va a haber tanta continuidad, va a haber jugadores que tengan que adaptarse a este nuevo sistema. Habrá que ver cómo funciona al principio de la temporada, porque esto puede ser clave. El este va a ser muy competitivo y si los Bulls no empiezan bien, va a empezar las conversaciones de si deberían intercambiar a Zach LaVine porque podrían perderlo, de si Zach LaVine va a pedir un intercambio, de si ha sido un desastre todo lo que han hecho. Va a empezar todo esto y es un tema complejo, pero de entrada vamos a hablar
de qué es lo que han conseguido. Y como decía antes, han conseguido para empezar su prioridad principal, que era Lonzo Ball, el base que llevaban años queriendo hace mucho tiempo, desde Derrick Rose posiblemente, aunque seguro que se me escapa alguien, que no tenían realmente un base, y eso que Derrick Rose no es que sea un playmaker natural. Y al final Lonzo Ball encaja totalmente con Zach LaVine y creo que es un jugador con un contrato adecuado. No me parece que esté sobrepagado, de hecho se esperaba y se reportó al principio que iba a ser un poco más de lo que acabó siendo. Va a cobrar un poco menos de 20 millones de dólares por año de entrada. Después consiguieron a DeMar DeRozan, algo que yo no esperaba en absoluto, porque no creo que fuera ni siquiera algo que yo estuviera muy claro, pero hubo un momento en el que DeMar DeRozan todavía estaba disponible y decidieron pues llamar a los San Antonio Spurs, hablar con DeMar DeRozan y consiguieron acordar un sign and trade. Y sí, 3 años, una media de 28 millones de dólares por DeMar DeRozan es bastante, pero es un jugador que les va a ayudar, es un jugador con mucho talento, un jugador muy bueno que creo que ha pasado totalmente desapercibido por estar en San Antonio. Y aparte de eso, ya el talento baja, desde luego. Consiguieron a Derrick Jones Jr. en ese intercambio de Lauri Markkanen. Junto a Derrick Jones Jr. llegó el pick protegido de lotería de los Portland Trail Blazers de 2022. Yo creo que hubieran estado mejor con Larry Nance si realmente quieren ganar partidos. Larry Nance tiene 2 años de contrato en vez de 1 de Derrick Jones Jr. y es un jugador mejor. Tal vez sea un poco peor a nivel defensivo, pero es mejor en todo lo demás, desde luego, y podría ayudar mucho a este equipo, ya sea en el quinteto titular en vez de Patrick Williams, si vemos que Patrick Williams todavía no está preparado, o desde el banquillo. Y luego, aparte de eso, su fichaje estrella con su dinero, digamos, en un sign and trade fue Alex Caruso, que creo que ayuda mucho a este equipo. Es otro muy buen defensor que tal vez salga desde el banquillo, pero en los Lakers jugó muy bien, fue uno de los mejores defensores de perímetro del equipo, sin lugar a dudas. Un jugador que es capaz de tirar de 3 y algo capaz de crear, aunque no un nivel increíble, pero no lo va a necesitar con DeMar DeRozan y Zach LaVine, y creo que va a poder en ocasiones jugar en el quinteto titular, incluso tal vez de alero, si no es contra un alero muy potente físicamente. Ayudar en defensa, tirar de 3, dar solidez al equipo, dar estabilidad. Es un fichaje muy bueno por 4 años, unos 9 millones de dólares. Creo que el último año tiene dinero no garantizado, o sea que está bien. Y luego el resto de fichajes ya son bastante inferiores. Tony Bradley, 2 años de contrato por la mínima, es un center que no ha acabado de funcionar, pero ha demostrado algún flash. No me parece el mejor center suplente del equipo, es bastante peor que Vucevic desde luego y mucho peor de lo que sería Daniel Theis, pero es un jugador de rotación simplemente. Consiguieron a Alice Johnson, un jugador que a mí me gusta bastante, es un ala pivot muy atlético y sólido a nivel defensivo, que realmente trabaja y se esfuerza, pero que no es capaz de tirar de 3 y ese es su mayor problema. Los Nets lo querían mantener, tuvieron que cortarlo porque al final no le vas a decir que no a Paul Millsap por Alice Johnson cuando eres los Brooklyn Nets, y lo consiguieron por 2 años, sí, por la mínima, y me parece que es un jugador interesante. Y luego, con el pick número 38, draftearon a Ayo Dosunmu, un jugador que yo creía que no era talento de primera ronda y al final fue el caso, cayó bastante, pero creo que con el pick 38 es una elección muy buena. Además, Dosunmu es un jugador que es de Chicago, estudió en el instituto en Chicago, fue a la universidad en Illinois, que es el estado donde está Chicago, y ahora están los Chicago Bulls, o sea que lleva toda su carrera en Chicago, lo cual como mínimo es una historia bonita. Habrá que ver en qué queda, es un base atlético bastante alto, con algo de capacidad de creación y algo de capacidad de tiro, pero que todavía no ha demostrado demasiado. Lo tienen por 2 años de contrato por la mínima. Si se convierte en un jugador interesante de rotación, maravilloso, si no ya se verá. Y he de decir que se me olvidó completamente, me estoy dando cuenta ahora, lo pondré en un parche por algún lado, pero también consiguieron a Marko Simonovic, que es un jugador que draftearon hace un año en la segunda ronda, estaba en Europa y lo han decidido traer como el otro center del equipo, que estará por detrás de Tony Bradley probablemente, porque de momento no ha demostrado nada en la NBA, que es un jugador con bastante talento, pero que es eso, todavía no sabemos lo que será. Vale, vamos a hablar ahora de lo que es la plantilla de los Chicago Bulls a día de hoy. Tienen, como decía, 14 plazas ya cubiertas, queda una pendiente. Esta vez, para no mojarme, como hice en el caso de los Atlanta Hawks, que al final creo que fue un error, hablando de Johnny Hamilton como ese jugador número 15, aunque posiblemente pudieran cortarlo, simplemente lo voy a poner como pendiente. La posición más clara a día de hoy, en este caso es la de alero, y creo que el quinteto titular no ha cambiado desde el momento en el que consiguieron a DeMar DeRozan. Va a ser Lonzo Ball con Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams y Nikola Vucevic. Aquí mucho depende de que Patrick Williams realmente eleve su producción en su segunda temporada. Es pedirle bastante a un jugador tan joven, porque estamos hablando de un equipo que este año va a tener muchas más aspiraciones de las que tenían el año pasado, donde lo tenían todo más complicado, y es un jugador que realmente tiene mucho potencial a nivel defensivo, tiene realmente buena pinta y puede que acabe siendo un jugador muy bueno, pero todavía es joven y va a tener una carga defensiva muy potente, porque este quinteto titular, aparte de Lonzo Ball, ninguno es realmente bueno en defensa. Nikola Vucevic es grande y sabe moverse relativamente bien y aprovechar su tamaño, pero no es bueno en defensa. Zach LaVine fue mejor en defensa que nunca en los Juegos Olímpicos, es verdad, pero nunca lo ha sido en la NBA, así que no estoy convencido de aspirar a que este año vaya a ser un buen defensor. Y DeMar DeRozan tiene muchas virtudes, pero defender no es una de ellas, así que Patrick Williams va a tener una carga enorme. Lo bueno es que en el banquillo sí que tiene mucha defensa que podrán en cierto modo intentar intercalar con Alex Caruso y Troy Brown Jr., que es decente a nivel defensivo, Derrick Jones Jr., que es bueno en defensa, Tony Bradley, que es bueno en defensa, Javonte Green también es bueno. Ayo Dosunmu todavía es joven, habrá que verlo, pero proyecta ser también un defensor interesante.
Al final es un equipo que, sobre todo en la posición de big, de center y de ala pivot, necesita un refuerzo, eso está bastante claro, pero han optado por juventud con Marko Simonovic, por traer al jugador que draftearon hace un año en la segunda ronda, y Tony Bradley es un jugador que creo que no ha tenido oportunidades realmente buenas, ha demostrado cosas en equipos como los 76ers y luego en los Thunder y nadie realmente lo ha mantenido, y creo que los Bulls podría sorprendernos, tiene 2 años de contrato además. Alice Johnson me gusta mucho y no me sorprendería que acabe siendo mejor que Derrick Jones Jr., que sí, es bueno en defensa, pero tiene unas limitaciones físicas porque es muy atlético, pero es muy delgado y ninguno de los dos es capaz de tirar, o sea que tampoco es que sea un problema. Y como mínimo Johnson se esfuerza más y necesitan una vez más profundidad en el ala. Troy Brown Jr. es un jugador joven que está en su 4º año en la NBA y que al final está luchando por un contrato después de que se termine su contrato de novato y que ha demostrado bastantes cosas. Es uno de esos jugadores completos que no destacan en nada, pero no hacen nada mal, pero tampoco es un alero suplente con el que te sientas súper cómodo. ¿Y quién va a jugar de alero? Derrick Jones Jr., posiblemente Alex Caruso en ocasiones, Javonte Green. El banquillo todavía está bastante ligero, pero su quinteto titular ha mejorado muchísimo y Coby White en un rol de sexto hombre, que es el rol más adecuado para él como anotador, que es lo que es, porque no destaca muchas otras cosas, puede tener una temporada muy sorprendente o un poco una temporada decepcionante que podría alterar totalmente su futuro en este equipo, porque Coby White es un jugador que no lo tiene tan claro con todo el talento que han sumado ahora mismo los Chicago Bulls. Ha llegado el turno de hacer mi valoración de cómo ha ido esta agencia libre de los Chicago Bulls y como veis normalmente la hago en números redondos, esta vez he tenido que hacer un extra y os puede parecer una valoración elevada, hablaré un poco de ella, pero creo que lo han hecho muy bien, de verdad que sí. Los Bulls tenían un objetivo claro. El objetivo claro de los Bulls era mantener a Zach LaVine, es su jugador franquicia a día de hoy, que tal vez no sea tan bueno como para ser un equipo de campeonato, es verdad, pero llevan muchos años siendo muy malos desde que perdieron a Jimmy Butler, incluso desde antes ya estaban cojeando un poco. Y al final entiendo que una franquicia como Chicago, al igual que en el caso de los New York Knicks, esté deseando ser relevante y volver a estar en el mapa y luego ya se preocuparán de poco a poco seguir mejorando el equipo y seguir desarrollándose y aspirar a ser contenders, y querían sumar talento y lo sumaron de sobra, sumaron a Alonzo Ball, que es el objetivo principal que tenían y que para mí ya les daba un aprobado con creces. Luego sumaron a DeMar DeRozan, que es verdad, el contrato es cuestionable, pero son 3 años, que no 4, son 28 millones, que ni siquiera es un max contract. El contrato cuadra con el de Patrick Williams, cuando se acaba el de DeMar DeRozan entraría la extensión de Patrick Williams, o sea que va a ser asumible a largo plazo, sobre todo si están dispuestos a pagar el impuesto de lujo por renovar a Zach LaVine si accede a una renovación. Y han hecho todo lo posible por ser competitivos. Ya lo habían empezado el año pasado, en el momento que intercambiaron 2 picks por Nikola Vucevic, no tenía sentido ahora dar un paso atrás, retroceder y quedarse a medias, porque simplemente iban a perder a Zach LaVine, iban a tener a Vucevic por 2 años, no iban a tener su pick de 2023 y iba a ser un completo desastre. Han hecho un all-in y me parece un all-in legítimo, totalmente legítimo. Deberían ser mucho más competitivos, lo van a ser, creo que van a ser relevantes. Aún así no es una garantía que vayan a entrar en playoffs porque el este es muy competitivo, lo mencionaré en breves, pero creo que el movimiento es el adecuado, creo que vale realmente la pena y mucho dependerá de Zach LaVine en 2022. Si LaVine se queda en los Chicago Bulls esta próxima temporada, el equipo tiene como mínimo una continuidad, tiene asegurado bastantes años por delante de jugadores interesantes, luego perderán a Vucevic un año después, pero Vucevic, cuando ya tienes varias cosas atadas y se han desarrollado jugadores como Patrick Williams, es una pérdida posiblemente más asumible. Y creo que los Bulls este año van a ser un auténtico juggernaut ofensivo, en defensa va a tener muchos problemas, pero para mí han tenido una agencia libre muy buena. Me he planteado hasta darles un 5 y entiendo que no son contenders, entiendo que con esto se van a quedar en tierra de nadie, pero hay que entender el contexto de cada equipo y para mí es el contexto adecuado y han hecho lo que deberían hacer. Y si no les doy un 5 es porque creo que al final se han cagado en el intercambio de Lauri Markkanen, donde en cierto modo han tenido suerte porque han sacado algo por un jugador que estaba en tierra de nadie también. Como agente libre restringido podrían haberlo retenido por un año y luego perderlo sin nada. Y al final es verdad, se han llegado a un pick y a Derrick Jones Jr., pero podrían haberse llevado a Larry Nance Jr. en vez de eso. Y un pick protegido en lotería de Portland de este año, si Damian Lillard se queda en el equipo es un pick 20 y pocos. Y Larry Nance Jr. vale más que eso. Larry Nance Jr. es realmente bueno, tiene 2 años de contrato, cobra más o menos lo mismo que Derrick Jones Jr. y es mejor que él y hubiera ayudado a este equipo. Y creo que al final, si han optado por la ruta del pick es porque queda mejor un pick después de perder un total de 3 entre el que perdieron este año y 2 más que un jugador como Larry Nance Jr. Pero si querían seguir siendo potentes y seguir compitiendo, la ruta de Larry Nance Jr. era mejor y si lo hubieran hecho les hubiera dado un 5. Y por último, vamos a hacer ya mi proyección de cara a esta temporada de los Chicago Bulls y hablaré un poquillo de lo que espero de ellos un poco más a largo plazo. Y como decía, todo depende de Zach LaVine y para mantener a Zach LaVine lo que necesitan es ser competitivos. Creo que los Bulls han hecho millones de movimientos, han gastado mucho, han hecho cosas muy arriesgadas y los he valorado muy bien y aún así no creo que vayan a ser tan buenos en el este, porque el este es muy bueno, pero tiene un buen entrenador en Billy Donovan que lleva solo un año en el equipo y un año después pues estará más acostumbrado a la mitad del equipo porque la otra mitad se ha ido. Y tienen jugadores jóvenes que todavía pueden mejorar, tienen bastante
bastantes cosas interesantes y han conseguido refuerzos de lujo. Y aún así creo que los Bulls, en el mejor de los casos, van a ser como muchos sextos en el este. No los veo saltando el play-in, pero creo que los Bulls van a estar como mínimo firmemente aferrados en el play-in, entre la 7ª y la 10ª posición, dependiendo un poco de los sanos que estén los otros equipos, los sanos que estén ellos, lo bien que funcionen. Billy Donovan es un buen entrenador defensivo, un equipo muy bueno en ataque, con lo que puede que consiga equilibrar un poco ese equipo y elevar la defensa de los Bulls hasta un punto en el que sea decente. Y tengo pocas dudas de que a nivel ofensivo van a ser muy buenos. El pick and roll de Vucevic, tanto con DeRozan como con Lavin, va a ser destructivo. Lonzo Ball debería tirar muy bien de 3. Lavin es un muy buen creador en el 1 contra 1, lo mismo para DeMar DeRozan. Patrick Williams, sin embargo, es un jugador que tengo destacado aquí porque creo que va a ser clave. ¿Por qué? Porque creo que va a ser el ala pívot titular, no tiene muchas alternativas y es muy bueno, es verdad, fue el cuarto pick del draft del año pasado y para mí estuvo a la altura del pick en el que fue seleccionado, pero es un jugador muy joven, bueno en defensa, pero que va a tener mucha responsabilidad defensiva, va a ser él y Lonzo Ball básicamente los únicos defensores del equipo. El quinteto titular tiene bastantes en el banquillo y creo que mucho va a depender de su desarrollo. Y por otra parte incluido a Coby White porque creo que este es un año fundamental para él. Entra en su tercera temporada en la NBA y Coby White ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. No es bueno en defensa, no es un base, es un escolta. Es un sexto hombre desde mi punto de vista totalmente, un muy buen anotador que tal vez tenga una muy buena dinámica desde el banquillo junto a Alex Caruso y acaben siendo un dúo muy interesante con la defensa de Caruso y la capacidad de tirar de 3 de Caruso y la capacidad de creación de Coby White. Pero también puede ser un completo desastre, tener problemas de salud, no defender a buen nivel, no acomodarse o adaptarse a ser un jugador tan secundario con tantos jugadores superiores a él en el equipo. Y tal vez Coby White acabe en un equipo diferente en la mitad de esta temporada porque no tengan cabida para él y no tengan tiempo para dedicarle a desarrollarle ahora que tienen a Patrick Williams y jugadores más veteranos que realmente no necesitan tiempo de desarrollo. O sea que el impacto de Coby White y lo bueno que sea puede ser fundamental porque su intercambio de media de temporada no va a ser por un jugador de su talento, de su potencial, es poco probable. Y desde luego Patrick Williams va a tener mucho peso en este quinteto titular porque su desarrollo va a ser fundamental para que este equipo sea 7º u 8º en vez de 10º o incluso luchar por no ser un 10º, cosas que espero que no pase porque si no habrán fracasado totalmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.